inicio a nuestra charla formativa del mes de mayo. En esta ocasión hablaremos sobre la comunicación y la manipulación mediática. Es muy importante hablar de este tema, ya que influye tanto en nuestro diario vivir, la forma como pensamos, actuamos, las ideologías que podemos tomar, las acciones que podemos hacer dependiendo un mensaje que recibamos. La comunicación es el proceso de intercambio de información en el que un emisor transmite una información o algo a un receptor por medio de un canal, esperando la respuesta de este receptor en un contexto determinado. Como hemos visto, la comunicación es uno de los aspectos más importantes de nuestra sociedad, pues de esta depende que nos podamos entender. Ahora vamos a hablar sobre qué es la manipulación mediática, cómo funciona y sus características. Respecto a la indagación acerca de los medios de comunicación, yo plantearía que necesariamente hoy en día no son reproductores de opinión, sino básicamente son creadores de opinión. En ese ejercicio los medios de comunicación básicamente actúan a partir de unos intereses dados tanto por sus dueños como por sus más allegados amigos, que necesariamente tienen acceso al poder o hacen parte de esa élite política de los distintos países y también en un plano mundial. En ese orden en el cual los medios de comunicación actúan bajo sus intereses, se evidencia una fácil manipulación respecto al mensaje que transmiten, respecto a la construcción de opinión que ellos quieren sobre la mayoría de la población, ¿ya? Población que está marcada en lo que es una sociedad moderna, en la cual la inmediatez de la información, la rapidez de la información ha creado una pereza por el acceso real a la información. Entonces, bajo esa condición de la sociedad moderna actual y los intereses políticos, económicos de los medios de comunicación, se permite o fluye una manipulación de los medios de comunicación hacia la población común. Estos medios de comunicación fácilmente permiten la consolidación, más que la consolidación, la hegemonía o el mantenimiento de un statu quo al interior no solo de los países sino a nivel mundial. Así como en su momento el ministro Joseph Goebbels durante la Alemania nazi entendió la importancia de tener un ministerio de propaganda, hoy en día muchos de los distintos mandatarios pues hacen uso de sus buenas relaciones con los medios de comunicación para legitimar muchas de sus acciones y no tener una opinión o un rechazo por parte de la población, ¿ya? Entonces, en resumen, me atrevería a decir que básicamente hoy los medios de comunicación sí manipulan. Inclusive estos medios de comunicación han perdido la esfera de los periódicos, de la radio, inclusive de la televisión, y se están trasladando a las redes sociales como una nueva forma de llegar para construir una opinión pública. Existen 10 estrategias de manipulación mediática según el decálogo Noam-Chomsky. Algunas quizás sean fuertes en su dialecto o en la forma como se narra, quizás nos podría ofender, pero es necesario hablar de ellas, pues de esta en ocasiones depende mucho nuestro pensar, el dialogar con nuestros amigos, familiares. En ocasiones nuestras ideologías se ven enmarcadas por un mensaje que quizás vemos a través de los medios de comunicación. Sí, entonces es muy importante conocerlas, analizar y pensar sobre estas estrategias. Bueno, el análisis del papel de los medios de comunicación frente a la sociedad y los cambios que requiere la sociedad ha sido asumido por varios pensadores. Tendría que mencionar a Guy Debord con el libro de la sociedad del espectáculo como un precedente bastante interesante e importante, y pasar también y reconocer la radicalidad
del pensamiento de Luis Althusser con su publicación de los aparatos ideológicos del Estado, donde hace un especial énfasis en el papel de los medios de comunicación. ¿Como qué? Como, digamos, un aparato perpetuador de la estructura represiva del Estado y en ese sentido pues de la ideología imperante. Pues Chomsky, en este caso, en sus 10 estrategias de manipulación mediática, me parece que también hace un énfasis en este papel de los medios de comunicación como principal distractor de la sociedad a partir de la generación de contenidos vacíos que siempre van a mantener distraídos y, como él muy bien lo dice en el texto de Armas silenciosas para guerras tranquilas, ocupados, 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 de tal manera que nunca tienen tiempo para, digamos, hacer un análisis básico, mínimo, o una síntesis de los problemas que en este momento no solo tienen ellos como individuos, sino también la sociedad en la que viven. Este método también es llamado problema, reacción, solución. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, organizar atentados sangrientos a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. Esta estrategia lo que hace es que nosotros aceptemos una medida inaceptable de manera gradual, es decir, que es realizada de manera sutil, es llevada a cabo por la clase dominante, las cuales quieren imponer sus ideas que son impopulares y lo hacen de manera gradual, poco a poco. Ellos primero crean un problema y luego dan posibles soluciones. Es decir, que ellos usan diferentes herramientas para que nosotros podamos aceptar sus medidas. Ellos también usan el método de la distracción, hacen que nosotros estemos tan ocupados de manera que nosotros no podamos investigar cuál es el problema de fondo realmente. Ejemplo de esta estrategia puede ser el así llamado nuevo orden mundial, el ecumenismo, las nuevas ideas acerca de la sexualidad como el pansexualismo y otros. Yo creo que cada uno de nosotros sin duda hemos sido manipulados por una o casi todas ellas. En esta tarde el propósito es que nosotros podamos reflexionar, podamos realmente darnos cuenta y no sigamos siendo manipulados de esta manera. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública en el momento para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público o la masa pues tiende siempre a tener la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá a mejorar mañana y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto pues da más tiempo al público, a la masa, a las personas para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento. Se utiliza la publicidad o la parte comunicativa, como los que son los informes, la comunicación, el conocimiento, los discursos, los puntos de vista, todo lo que pueda ser información y comunicación en un tono, en un acento muy infantil y caricaturesco. Esto aún va dirigido siempre a un público de menor de 12 años o con un coeficiente intelectual bajo. ¿Por qué muchas veces se puede llamar una estrategia de control y dirección? Porque esta información, la mayoría de las veces, no va dirigida solamente a un público infantil, sino lo que hacen es tomar un tema específico que puede llegar a ser en algunos casos muy puntual e importante y darles una envoltura
o poderlo sintetizar o poderlo transmitir en una manera muy animada, caricaturesca e infantil, logrando así, en la mayoría de los casos, muy probablemente, que esa persona o ese espectador o ese receptor reaccione, analice y su respuesta sea también de una forma y de un tono muy infantil. Hay que tener muy en cuenta o ser muy observadores de la información que recibimos. Si una información que llega a nosotros siendo un público mayor, de un tono muy infantil, como perdiendo la importancia, hay que tener muy en cuenta de qué se trata, qué es lo que realmente quieren ocultar las grandes compañías a la hora de controlar y dirigir una masa. Eso es muy utilizado a la hora de poder tomarlo como estrategia o como herramienta para poder controlar ciertas cosas que pasan. Controlar cierto conocimiento, cierta información importante. Entonces hay que estar muy atentos a toda la información que recibimos, cómo la podemos poner en práctica o cómo podemos reflexionar y analizarla para poder tomar una decisión de qué puede ser verdad, qué no puede ser verdad. Tratar de pensar un poco en lo que nos rodea, en cómo estamos a nuestro alrededor, nos damos cuenta que existe una manipulación mediática que nos conduce a pensar y actuar como alguien más quiera. Ahora bien, que alguien conduzca cómo pensamos proviene de influenciar cómo nos sentimos. Para poder lograr que se destruyan nuestras propias ideas y se coloquen la que los demás quieren, lo hacen es a partir de influenciar exactamente cómo sentirnos. Analicemos, por ejemplo, cómo nuestros gustos han sido influenciados por propagandas que nos expresan sentimientos sin darnos cuenta alrededor de unos productos. Pensemos, por ejemplo, cómo un producto de cocina o del baño va a hacer que cambie una persona de triste a alegre. Pensemos en eso. ¿Sí? ¿Cuántos productos son así? ¿Cuántos productos tienen que ver o son comprados por los sentimientos? ¿O porque una marca de ropa o de vehículo va a producir una idea de bienestar, relacionándose hacia ideas, por ejemplo, de libertad? Pensemos en eso. Al creer que tienes libertad, por ejemplo, de elegir cómo te influye si el carro es más grande o más pequeño. Si seguimos examinando, aunque en principio parece claro que somos libres de pensar y elegir, en nuestra vida cotidiana se está a tal punto manejado nuestro pensar y sentir que se conduce a la sociedad a no sentirse sino como los demás quieren. Un producto influye en cómo te sientes hoy. Los efectos que tienen esta manipulación es que con ellos se perpetúan estereotipos sociales, mitos y tópicos, transmitiendo conceptos que en realidad son perjudiciales. ¿Qué tal que un anuncio de marcas de cigarrillos te dijera que el consumo de tabaco conduce al éxito en la vida? Suena raro, ¿cierto? No te lo creerías. Pero si te ponen una persona feliz, saludable y en un vehículo grande, tu sentir ya es otro. Así lo hacen otros productos como chicles, gaseosas. Pensemos, por ejemplo, en Coca-Cola y su eslogan de felicidad. Si pensamos en 3 emociones básicas que están en las emociones, como el miedo, la ira y el amor, cada una de ellas recibe distintos estímulos muy diferentes, que en principio parecen neutros, que se convierten en estímulos emocionales a través del condicionamiento. Un estudio experimental pretendió ver cómo las personas se restringían de algunas decisiones por las emociones que tenían. De manera importante, se afecta así la conducta de una persona, al ser su emoción influenciada, llevando a crear unos sentimientos morales, unos sentimientos intelectuales y unos sentimientos estéticos. Analicen ustedes cómo es entonces esa manipulación de sentimientos con lo que los rodea. Es uno de los 10 puntos que toca Noam Chomsky en sus 10 estrategias acerca de la manipulación mediática. Es un tema demasiado importante hoy en día porque muchos de nosotros nos estamos rodeando de los medios, de la radio, de la prensa, de las noticias, de la televisión, de los medios tecnológicos que siempre están a nuestro alcance, que siempre están informándonos.
Y ocurre cuando llegamos y de pronto muchos de nosotros nos gusta la televisión, nos gustan las novelas, no nos perdemos las noticias de las 7 y queremos siempre estar como informados. Pero muchos de nosotros a veces pensamos que todas esas informaciones que nos llega, pues son ciertas, nos las creemos, y allí llega la manipulación mediática con muchos de esos temas que a veces no reflexionamos y de pronto no nos ponen a pensar. Muchas veces el ser humano, o yo a veces lo considero, que casi todos los seres somos mediocres, ¿sí? Porque a veces llegamos, prendemos el televisor y nos embobamos horas por horas simplemente viendo novelas o cualquier del programa que pues nos guste, y alguna vez no nos detenemos y apagamos el televisor y cogemos un libro y nos ponemos a leer. Yo creo que muchos de nosotros no hacemos ya eso, y pues me considero una parte de esas personas, aunque no me gusta ver televisión, y soy una persona que pues me gusta estar actualizada en mi campo de estudio, pero yo creo que nadie, y hoy en día son muy pocas las personas que llegan y paran un momento y cogen un libro y se ponen a leer y se ponen a reflexionar acerca de lo que están leyendo. O no sé si a algunos les pasa que de pronto recibimos una información y ahí quedó esa información, o nos ponemos de pronto a indagar, a reflexionar acerca de si será cierto o no. Pasa mucho en la política. Muchos de nosotros también nos enfocamos en la política, nos ponemos a reflexionar, a decir qué político es bueno, qué político es malo, nos ponemos a criticar, ¿sí? Pero pues muchos de nosotros nos enfocamos más que todo en las cosas que son irrelevantes. Tenemos que enfocarnos en la educación. La educación es una de las maneras en que hoy en día nuestros hijos, nosotros mismos, nos vemos involucrados en crecer como ser humano, o como seres que van evolucionando, porque cada día que pues el mundo evoluciona, nosotros también lo hacemos. La educación es un tema aquí en Colombia que pues no se toca mucho, y que tampoco no ayudan mucho en la educación. Nos centramos más en unos temas que la verdad en un futuro no nos van a traer pues ningún tipo de sabiduría o conocimiento, pero en el campo educativo lo estamos perdiendo, ¿sí? Precisamente la educación aquí en Colombia la recortan, no le dan la importancia. ¿Y por qué si recortan los salarios? ¿Por qué no recortan los salarios de los banqueros, o de pronto de los futbolistas que no pagan impuestos, o de pronto de los futbolistas que cobran salarios por ocupar varios cargos? ¿Por qué ellos sí les suben sus salarios? ¿Por qué ellos sí se enriquecen? Pero los maestros hoy en día, ¿alguna vez lo han enriquecido? Creo que la crisis económica global está desde la educación, porque desde la educación nos enseñan a ser personas con un nivel crítico de pensamiento a través de nuestros maestros, donde tengamos buenos maestros que nos ayuden a no solamente idealizar la información y comprenderla, sino que hacer uso de esa información y de formar ideologías y de formar nuevas clases de reflexiones que nos ayuden a mirar el mundo con otros ojos. Una de las estrategias de manipulación masiva más recurrente en la sociedad es aquella que pretende mantener a las personas en la ignorancia para que sean complacientes con la mediocridad y con la corrupción. El elemento fundamental para el control social, o para lograr el control social, consiste en llevar a cabo una estrategia en la que se busca desviar la atención de los temas verdaderamente importantes de la sociedad, y en lugar de eso presentarnos temas sensacionalistas con contenido poco relevante, que en vez de informar lo que hacen es confundir y generar una respuesta emocional más que una reflexión racional de la realidad. Cuando nos detenemos a pensar en nuestra sociedad, cuando hacemos un examen del lugar en el que vivimos, es fácil entender esta estrategia. Basta con observar de qué forma los medios de comunicación nos venden estereotipos, nos venden un culto al cuerpo, nos venden también muchas ideas de la sociedad de consumo, en las cuales
poco o nada queda de margen para que el individuo reflexione acerca de lo que se le está presentando. Mantener entonces a las personas ocupadas con temas sin importancia impide que ellos realmente se detengan a pensar sobre los asuntos más fundamentales de la sociedad. Cuando los medios de comunicación y las industrias culturales logran la normalización de la mediocridad, la normalización de la cultura de la banalidad, se crean individuos sin personalidad que no piensan por sí mismos y que fácilmente pueden ser adoctrinados o influenciados por las ideas más difundidas en el entorno social en el que viven. En una sociedad en la que realmente el culto a la mediocridad y la ignorancia sea la ley, es muy difícil que los agentes de cambio, los verdaderos líderes, tengan la visibilidad adecuada. Normalmente, entre más banal es el personaje, entre menos aportes, digamos, profundos o reales haga la sociedad, más termina por tener importancia. ¿Qué sucede en estos casos? Cuando una persona tiene una idea novedosa, cuando plantea realmente el cambio, pasa a un segundo plano. Las ideas que requieren una reflexión, las ideas que requieren un acto de comprensión un poco complejo, son las ideas que paradójicamente resultan menos interesantes para la mayoría de las personas. Muchos prefieren vivir en medio del espectáculo, en medio del sensacionalismo, de todo lo que no implique un acto de comprensión muy complejo. La realidad tiene muchos matices y para muchas personas resulta mucho más difícil entender que el mundo padece de una situación difícil y que todos tenemos parte de responsabilidad en los problemas, en lugar de pensar en cómo podemos cambiar la situación. Es mucho más sencillo divertirse y mantenerse entretenido en una programación que parece que quiere como reducir nuestras propias capacidades de comprensión y que no busca realmente informar de los temas importantes. El asunto en el que nosotros nos vemos enfrentados en la época de Internet es a la cantidad de información de la que disponemos y a la que podemos acceder por diferentes medios. Como ciudadanos, como personas en busca de un poco de autonomía y de capacidad libre de decidir, lo que debemos hacer es crear una especie como, no sé, como un proceso por medio del cual podamos aprender a seleccionar la información que encontramos en Internet, que realmente podamos seleccionar lo que sea importante o lo que sea valioso para construir una cultura de conocimiento y de educación que permita mejorar a la sociedad, más que distraernos en la cantidad también como de temas que nos bombardean constantemente y que aunque pueden resultar entretenidos, pues no deberían ser como la norma a partir de la cual estemos juzgando la realidad inmediata. Internet tiene entonces como esa doble utilidad o esa doble función. Por un lado, es una herramienta que fácilmente se puede prestar para la manipulación, en el sentido de que difunde datos a gran escala en muy poco tiempo, pero por otro lado también Internet es el lugar en donde hay un mundo de información, en donde hay una cantidad de datos y de temas de los que podemos aprender para que estemos muy bien informados sobre la realidad y evitemos ser fácilmente manipulados o predispuestos a tomar ciertas decisiones que le convienen a las empresas o a los gobiernos. Entonces el llamado es actuar de forma independiente y autónoma, pensando por sí mismos y generando nuestras propias opiniones y puntos de vista. En 1887, Friedrich Nietzsche publica una cita explicando el sentimiento de culpa a través de mecanismos de represión e interiorización. En un origen, la culpa era una deuda que el infractor pagaba de múltiples maneras: azotes, mutilaciones, esclavitud. Sin embargo, con el Estado y la necesidad de una vida pacífica racionalizada, los impulsos vitales del hombre dejan de ser exteriorizados y son reprimidos e interiorizados. Esta fuerza vital, agresividad y energía la vuelve el hombre contra sí mismo y da lugar al sentimiento de la culpa, que en último término no sería más que un acto de agresión contra uno mismo. Hacer creer que el individuo es un solamente, que él
que él es solamente culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia, de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, por lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de sus acciones, y sin acción no hay revolución. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la sociedad han generado una creciente brecha entre los conocimientos mostrados al público y aquellos utilizados por las élites dominantes, el sistema político y económico. Este sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano y ha conseguido conocer mejor al individuo de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que en este sistema, en la mayoría de los casos, ejerce un control y un mayor poder sobre los individuos. Peces de aguas afectados por derrame están libres de crudo Ecopetrol. Detectan mancha de aceite en el mar y playa de Coveñas. Ecopetrol reubicará familias por derrame de crudo en Barrancabermeja. ONU Ambiente llega para apoyar atención en zona de desastre ambiental. Es tan común sentir en ocasiones que estamos siendo engañados por los medios de comunicación y que en vez de presentar por noticias o programas los verdaderos problemas que presenta una sociedad, país o mundo entero, lo que presentan son programas como los reality shows. Cabe destacar que estos programas no son malos, pero que los utilicen para camuflar o distraer al público de lo que realmente es importante, eso sí es irregular. Para finalizar, les haré unas preguntas para reflexionar y pensar sobre este tema. ¿Alguna vez usted se ha sentido engañado o manipulado por los medios de comunicación? ¿Confía usted en los medios de comunicación y qué hace para verificar la confiabilidad de lo que presentan los medios de comunicación? Gracias por acompañarnos en esta charla formativa. Nos vemos en una próxima ocasión. No olvides darle like y compartir este video. También suscribirte al canal y activar la campanita para que puedas recibir una notificación del próximo video que se estará presentando por este mismo canal.